NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:02, transmitimos desde la ciudad de Pachuca, estamos aquí en las cabinas de la NQ. Bueno, en días pasados el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma hacendaria, de la que dijo trae muy buenas noticias para los mexicanos. Dicha reforma ha sido definida como una reforma social, ya que propone adiciones al artículo 4 y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Asimismo, el presidente de la República argumentó que es también una reforma justa, pues se presume no afectará a los mexicanos que menos tienen, sino únicamente pagarán quienes más ganan. La reforma, se ha dicho, no incrementará un IVA en alimentos y medicinas y propondrá desaparecer el impuesto empresarial de tasa única, el famoso IETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo. El gobierno de la República ha asegurado que con la reforma hacendaria las familias mexicanas podrán gozar de beneficios, ya que con ella se buscará mayores recursos para los mexicanos. Y entre otros puntos, se establecen una serie de acciones, entre estas, como un primer beneficio, la pensión universal en adultos mayores, un seguro de desempleo, así como la educación, implementar escuelas de tiempo completo, y también se ha asegurado que con la reforma habrá una mayor inversión en infraestructura, en comunicaciones y transportes, hospitales e infraestructura hidráulica. Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a algunos analistas, expertos en la materia. Está con nosotros el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Hidalgo, Sergio Ramos Gómez. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. También se encuentra el secretario de la Mesa Directiva del Consejo Coordinador Empresarial, Raimundo Lascano Mejía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El profesor Alejandro Sánchez Tello, economista, investigador del Colegio del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros, profesor. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. También está el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Pedro Porras Pérez. Gracias, Pedro, como siempre, por estar con nosotros. Y gracias también por la invitación. Y también se encuentra Reinaldo Samperio Hernández. Él es vicepresidente del propio Colegio de Contadores. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta reforma hacendaria, ¿cómo la miran desde la perspectiva del PRD? Pedro Porras. Mira, digo, sin ser experto en la materia, sin términos, o sin más bien dicho, sin tecnicismos en la cuestión económica, pues pareciera efectivamente una reforma buena, vamos a llamarlo en términos generales, ¿no? Hay hoy prácticamente esta reforma, la propuesta que existe desde luego, aún no sabemos si efectivamente así finalmente se llegue a aprobar, pues pareciera que una vieja demanda que en nuestro caso el PRD ha venido haciendo es quien pague más, quien más tenga, ¿no? Se supone que quien más tiene, pues hace más movimientos, compra más, consume más. Aquí podría decirse que no es tan correcto, pero decirte que ha habido mucha evasión en estos términos hoy con la famosa supresión de los regímenes consolidados, que prácticamente algunas empresas tenían muchas filiales y a través de la compensación finalmente no llegaban a pagar lo que realmente deben al fisco, ¿no? Los regímenes de excepción que también existen, que a través de ellos grandes empresas nacionales y transnacionales, al final de los términos fiscales o de los años fiscales, se les regresaba una cantidad de millones de pesos, ¿no? Hoy creo que con estas propuestas que llegaron al Congreso, podríamos decir que se va a gravar más a quien más tiene. Desde luego que
también estamos inquietos y seguramente en estos días que se va a analizar esta propuesta, en el caso del PRD, pues hay algunas cosas que efectivamente no estamos de acuerdo, como es gravar las colegiaturas, ¿no? Es un golpe, yo creo que a la educación, si de por sí la educación en nuestro país, según las evaluaciones por organismos internacionales, somos uno de los países que no cumple con los estándares internacionales en la cuestión educativa. Hoy sí se grava este sector, que no es a toda la educación, porque también se ha dicho que prácticamente sería un golpe tremendo, pero sí es a las escuelas privadas más que nada, ¿no? ¿Cuál es el argumento de esta iniciativa según lo que se expresa en el documento? Pues es que aquel que tiene la posibilidad de mandar sus hijos a una escuela privada, pues tiene la posibilidad también de contribuir al fisco, ¿no? Cosa que yo digo no es tan correcta, los argumentos, porque hay ciudadanos que a lo mejor no tienen economía suficiente, pero que hacen un esfuerzo para mandar a sus hijos a una escuela privada, por muchas razones, porque quieren una mejor educación para sus hijos, porque en la institución que aspiraron a ingresar no hubo el cupo suficiente para que quedaran ahí. La otra cuestión que sentimos que también se tendrá que analizar y ver la posibilidad si se saca o si queda fuera de esta, una vez que se haga el dictamen, es el gravar el transporte público foráneo. La mayoría del pueblo, de los mexicanos, prácticamente utilizamos el transporte público para ir a cualquier parte del país, a cualquier ciudad, y que es grave que esto finalmente pudiera quedarse, ¿no? Son parte de lo que hoy quisiéramos comentar. Desde luego que hay otras cuestiones que más adelante, para darle oportunidad a nuestros compañeros, ahí dejaríamos nuestro primer comentario. El Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo, Raimundo Lascano, ¿cómo ve esta reforma? Bueno, de inicio, de manera general, se ve bien, más sin embargo, como todo, digo, los impuestos son impuestos, no todos pudiéramos estar de acuerdo con algunos rubros. Sí creemos que hay que hacer una revisión muy minuciosa, ya lo acaba de comentar el señor diputado. Hay algunos sectores que tenían ciertos privilegios, lo cual no estamos de acuerdo. Yo creo que habría que ser parejo en todos los sentidos, y aquí yo abonaría más el que no solo que el que gane más pague más, sino ampliar la base gravable. Es algo que se ha demandado por el sector empresarial, que podamos ampliar más para que todos paguemos, ¿no? Y desgraciadamente esa forma de que todos paguemos no es muy popular. Entonces tendrían que los partidos hacer un diseño de tal manera que con una propuesta incluyente al sector informal, que en algunos casos se convierte en sector ilegal, porque, bueno, pues de todos es sabido que llega mercancía desde China y entra por algún lado y nadie se da cuenta. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que desplace la mano de obra de los mexicanos, que los productos no sean de buena calidad y que lleguen muy baratos. Entonces, el sector empresarial, a través del Consejo Coordinador, creo que avala la propuesta de que se amplíe la base gravable. Ahora bien, hay algunas propuestas que de inicio pudieran impactar en una devaluación o en una inflación, hablando por ejemplo del impuesto a la vivienda, que finalmente el que termina pagando los platos rotos es el que menos tiene. ¿Por qué? La vivienda de interés social, pues su nombre lo dice, se encarece además, es para los de interés social, no es para la clase media, mucho menos para la clase alta. Entonces, los de la clase alta pudieran hacer una autoconstrucción, no compran la vivienda, no pagan el IVA, pero los de la clase baja, los del Infonavit, los del Fobiste, los del Fobi, tendrían que repercutírsele ese IVA. Y digo, los constructores no son damas de la caridad, ni mucho menos beneficencia pública, lo trasladan directamente
¿Y qué va a ser? Un engañoso IVA. ¿Por qué? Porque si ya de por sí se hizo deducible lo que son insumos, pues si la casa valía 300,000, pues hoy va a valer 348,000. Le van a aplicar el IVA al total, ¿no? Entonces va a estar duplicando. Y mientras le encuentran o no el juego a esto, pues van a afectar a la economía del país. Porque ustedes saben que la construcción es una de un motor, los sectores que reactiva la economía de 38 ramas de la economía de México. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Porque de manera mediática se dice IVA a la vivienda, pero no estamos viendo el daño que pudiera hacerse y a quién, ¿no? Porque nosotros como empresarios, pues me cobran el IVA, pues lo cobro, y al final alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces yo creo que sí trae cosas buenas, hay que tener mucho cuidado, digo, lo que aplaudimos es que se elimine el IETU, el IDE, que el IETU nos estaba afectando directamente. Entonces creo que ese es uno de los puntos muy buenos, pero sí habría que analizar detenidamente cómo poder contribuir, y yo reitero que hay que ampliar la base gravable, que es donde nadie le ha querido entrar, ¿no? Desde la Academia, Colegio del Estado de Hidalgo, Alejandro Sánchez Tello, parece ser que esta reforma planteada por el presidente a nadie dejó contento. Sí, por supuesto. Como en años pasados también, las iniciativas que se envían, pues tiene puntos, depende del sector al que uno pertenezca, que los ve uno positivos y hay otros que los ve negativos. Totalmente. Si lo vemos desde un punto de vista más amplio, yo secundaría algunas cuestiones que ya se han dicho por todos ustedes, y me gustaría introducir dos elementos. Una es de que esta iniciativa de alguna manera va amarrada, va ligada a la reforma energética, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que hay también un nuevo tratamiento hacia Pemex, ¿no? Y Pemex era o es digamos una fuente de ingresos para el Estado hasta el momento muy importante. De acuerdo con la iniciativa, se pretende cambiar esta forma de tratar a Pemex y darle un tratamiento, un enfoque más como empresa, y las tasas, ¿no?, que se tenían establecidas variarán, lo que implica disminuir que los ingresos que recibía el Estado pues ya no los va a tener. La finalidad que se pretende es de que Pemex tenga recursos para tener, exactamente, ¿no?, para invertir. El segundo elemento que me gustaría introducir es la otra parte de la iniciativa, es con respecto al gasto, ¿no? Hay en principio estos dos grandes objetivos que se ha planteado ya por todos ustedes en el sentido de que se busca crear el seguro del desempleo. México es el único país exactamente de la OECD que no lo tiene, y pues se requieren de recursos para ello, ¿no? Se requieren de recursos también, por ejemplo, para la pensión universal para la población de 65 años y más. Se requieren de recursos para implementar el seguro, un seguro popular, ¿no?, efectivo. Se requieren de recursos, pues, inclusive de contingencias, ¿no?, como las que estamos viviendo ahora. Debemos entender que efectivamente, en la medida en que se tengan finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos, esto permitirá también desde el punto de vista del gasto tener la posibilidad de ampliar el campo de acción y disminuir las desigualdades evidentes en el país. Yo lo plantearía en principio de esta forma. Hay desde luego cuestiones muy de detalle
que depende, repito, como uno se sitúe, pues lo ve uno favorable o lo ve uno como que no tanto, ¿no? Porque pues le pega a uno. Habría que considerar en este momento, yo diría que de manera favorable, el hecho que, por ejemplo, no se haya considerado el IVA en alimentos y medicinas, ¿no? Ya entraría yo en, si se puede, en sí, alguna claro, cuestión de detalle, claro. Que yo porque bueno, lo se veo dan por casos, ahí. por ejemplo, el alimento para animales, ¿no? Mejor no hay que darle alimentos Sí, hay procesados, cosas, mejor le damos porque los alimentos para ¿no? humanos y ya nos evitamos el IVA. Bueno, y creo que lo dice, por ejemplo, que es necesario ampliar la base gravable, en fin, toda una serie de circunstancias que también no quisiera repetir, pero yo dejaría en principio también ahí mismo. unos quienes cada año sufren con tantas reformas, con la miscelánea fiscal, justamente son los contadores públicos. Y esto es año con año. Claro. Ahora, con esta simplificación, ¿ustedes cómo ven esta iniciativa que propuso el presidente Sergio? Vamos, si nos permites, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Claro que sí. Bueno, ya regresamos con Sergio Ramos Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos en el Estado. Habíamos hablado de que ellos año con año sufren con la miscelánea fiscal, con todas las modificaciones, y luego, según por ahí han salido muchas publicaciones periodísticas, que ni los mismos contadores pueden llenar o cumplir con lo que es los impuestos. Claro, bueno, aquí lo que estamos considerando es que nuestro colegio, que está afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues precisamente capacita de una forma continua a todos los miembros de nuestro colegio. ¿Qué tan complejo es el sistema? Pues sí, es bastante complejo realmente, porque hay que llenar una serie de requisitos, de cumplir ciertas obligaciones de una forma determinada, y cuando uno se va acostumbrando, de alguna manera van cambiando las cosas. Sin embargo, pues nos damos a la tarea de tratar de ser el intermediario con nuestro Estado, ¿sí? De ser el que cumpla las obligaciones a través de los contribuyentes, tratándolos de orientar efectivamente. Esta reforma, si bien es cierto, se debe de acudir con un especialista. Ya lo explicaba nuestro diputado, si de alguna manera se necesita buscar la alternativa de un profesional que conozca del tema. Y muchas veces tan solo es la situación de que hoy en día se tiene por obligación presentar una declaración anual arriba de los 400,000 pesos. Sin embargo, se puede presentar antes de esos ingresos esa misma declaración y que el gobierno nos devuelva impuestos, debidamente, con bases y con sustentos, de alguna manera, de acuerdo a lo fiscal. Nosotros lo que estamos buscando e implorándole al contribuyente que debidamente pague sus impuestos como lo establece nuestra Constitución. El artículo 31, fracción cuarta, establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente tendremos que tener un conocimiento mayor para las leyes, de alguna manera, y aplicarlas debidamente y solamente pagar lo correcto. Hoy en día lo que se está proponiendo en esta reforma, que las personas físicas que tengan un ingreso mayor a los 500,000 pesos, tengan una tasa mayor a la tasa estipulada hoy en día, que es del 30%, sino que tengan el 32% que tengan mayores a 500,000 pesos. Que se grave de alguna manera la venta en casa habitación, lo cual anteriormente estaba exenta, y eso va a repercutir en el bolsillo del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy en día yo voy a comprar una casa habitación en 1,000,000 de pesos, el 1 de enero, si se aprueba esta ley, tendría que pagar 1,160,000 pesos, y el que vende tendría que pagar ese IVA de 160,000 pesos y tendría que descontarle a ese 1,000,000 de pesos que va a vender 320,000 pesos, que corresponde al 32% del impuesto sobre la renta. Lógicamente, pues estamos considerando que esa parte pues no la tienen contemplado muchos, cuando hoy en día se tiene exenta hasta 1,500,000 UDIs, de alguna manera, para exentar una venta en casa habitación. Pero, por ejemplo, usted hablaba de 500,000 pesos al año. Sí. El decil de los ingresos en México no está en esos niveles.
el grueso de la población está sobre 250,000, 300,000. Es menor, efectivamente. A lo mejor en un momento estamos hablando de esa parte, pero lógicamente aquí se establece quien gana más va a pagar más, estamos de acuerdo. Sin embargo, también se le va a repercutir al bolsillo del contribuyente. Si bien es cierto, desaparece el YETU, desaparece el IDE, la base se está ampliando para los ingresos, lógicamente. Entonces, al tener mayor base, y base me refiero a tener una mayor cantidad de utilidad multiplicada por el porcentaje, me va a dar un mayor impuesto, el cual se tiene que contribuir. Y lógicamente nuestro Estado, de alguna manera, pues va a tener que aplicar debidamente ese impuesto. Lógicamente, el desaparecer el YETU y el desaparecer el IDE, que es un órgano de control que tiene el gobierno para determinar quiénes son los que no están contribuyendo, porque recordemos también que hay una ley antilavado de dinero. Lógicamente, hoy en día las facultades, la reforma fiscal no está en los impuestos directos, la reforma fiscal está en el Código Fiscal de la Federación, que establece otros mecanismos de control para efectos de tener mayores facultades, y perdón por la expresión, mayores dientes de la Secretaría de Educación, el Servicio de Administración Tributaria, perdón, para efectos de maniatar al contribuyente. Reinaldo Samperio, también del Colegio de Contadores Públicos, ¿en qué medida le hace un boquete el YETU y el impuesto a los depósitos en efectivo a las contribuciones que lo tiene el gobierno? Bien, mira, más que un boquete quisiera enfocarme a lo que es el IDE. Hoy es cierto que las motivaciones de la reforma dice que los bancos, el sistema financiero, tienen la infraestructura suficiente y será su obligación informar a la Secretaría de Hacienda sobre los depósitos que rebasen el límite que traemos de 15,000. Entonces, esta es una medida en que la gente que no va a estar informada, bueno, pues ya no va a estar topada a decir, voy a depositar, ya no deposito porque arriba de 15,000 me van a grabar, va a depositar libremente, y al término de 1 o 2 años, la Secretaría de Hacienda pues le va a decir, oye, ingresaste tanto en efectivo o ingresaste más, entonces ahora págame los impuestos sobre eso, porque ya no hay esa límite. El sistema bancario, que además tiene muchas deficiencias, ya lo vimos con la institución esta HSBC, que lavaron dinero desde varias capitales del mundo, incluyendo México, y nadie dijo nada, ni Hacienda, diputado. Sí, mira, yo creo que finalmente hoy es otro control que pone, en este caso Hacienda, en el sentido de gravar el dinero de la Bolsa Mexicana de Valores, y también en la cuestión de los bancos. Era prácticamente una demanda también por muchos sectores, puesto que México era uno de los pocos países que no grababa el capital, y que finalmente este capital, que los bancos sabemos que es de los más caros del mundo también, que ni mexicanos son, todas sus ganancias ni siquiera se invertían para el desarrollo de nuestro país, se los llevaban a sus países de origen. Entonces yo creo que hoy, pues finalmente este impuesto que también van a pagar, algunos mencionan que puede también repercutir en la cuestión del ahorro, lo que ya explicaba el contador, como ahora no hay tope para depositar, pues depositamos. Sin embargo, yo creo que así, o los bancos tienen la obligación de reportar mensualmente, a fin de que también Hacienda pues pueda requerir el impuesto. De lo contrario, pues me van a requerir en 2 años, pues a lo mejor ya ni el recurso tengo, y entonces ¿cómo me van a cobrar? Digo, la verdad es que es un poco complejo esta situación, ¿no? Y aquí yo creo que hoy, insisto, con gravar el capital que maneja, porque desde ahí también se lava el dinero. Ya ahorita mencionabas un ejemplo de un banco, y yo creo que no debe ser el único. Y también desde la informalidad se lava el dinero. Así es, digo, esa es otra parte. Sí. Pero la cuestión legal, vamos a llamarlo, pues practican la ilegalidad. Digo, eso es lo que se supo por algunas autoridades, inclusive de otros países, que multaron a este banco, efectivamente, por no ser tan transparente, que es algo que deja de lado esta reforma.
la transparencia en el manejo de los recursos, no se ataca la corrupción para nada. Como decía el contador, van a traer al contribuyente muy vigilado, si tú quieres, muy focalizado, controlado, pero no hay una forma, que es algo que también se ha demandado, yo creo que por muchos sectores, que ha hecho mucho daño a este país, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos, que hoy con estos nuevos impuestos pues se entiende que va a haber más y que debe ser utilizado efectivamente para el desarrollo de este país, para reactivar la economía. Si se reactiva la infraestructura, pues entiendo que va a haber más empleo, va a haber más circulante, y la desigualdad que mencionaba acá, maestro, pues puede irse acortando. De lo contrario, podemos tener más dinero, el gobierno podrá hacer más dinero, pero si no se ataca la corrupción y no se hace transparentemente el manejo de estos recursos, pues al rato va a haber más ricos, o el número de ricos que hoy hay en el gobierno, pues seguramente se va a incrementar. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Raimundo Lascano, de Consejo Coordinador Empresarial. Esta reforma también trae muchas discusiones y sobre todo que no se mete a la formalidad, al ambulantaje o los que son informales en cuanto a los procesos económicos. Ustedes como organismo coordinador han señalado la necesidad justamente de que se amplíe la base de contribuyentes, pero parece que no hay una política en este sentido. Se supone que en la propuesta de la iniciativa que se presenta sí consideran meter a todos los informales a la legalidad a través de un programa de condonación de impuestos en el primer año al 100% y ir bajando de manera gradual. Sí, para que tengan el seguro de desempleo para que tengan ciertos derechos. Y la seguridad social universal. Pero que tengan la obligación de hacerse formales. Pero es una trampa finalmente, ¿no? Porque van a decir, mira... Desaparecen los repecos, por ejemplo, ¿no? Ya brincan al siguiente régimen. Entonces, bueno, nosotros apelaríamos a que se hiciera de tal manera que sí realmente pudieran irse los informales a la formalidad, y nosotros estaremos dispuestos a hacer el trabajo que nos corresponda como empresarios para ir motivando a que se amplíe la base gravable. No hay una estrategia definida, está de manera general, y a los informales hacerlos formales. Esto es algo que nosotros hemos venido cada sexenio pidiendo, que se amplíe la base gravable, que se eviten la informalidad, y bueno, la única forma medible de que los empleos sean formales pues es a través de la alta del Seguro Social. Entonces, ahí es algo que se tiene que analizar, porque si cada día quieren incrementar el porcentaje de pago para el Seguro Social, que es una institución quebrada literalmente, pues no va a haber recurso que les alcance. Necesita hacerse una revisión de fondo para que también se pueda hacer con transparencia la aplicación de los recursos, porque bueno, los empresarios estamos de acuerdo en pagar más, pero también queremos que se transparente lo que pagamos, para que podamos tener la oportunidad de opinar si lo que se está aplicando está bien aplicado, porque si no se convierte en un barril sin fondo, y puede haber impuesto tras impuesto tras impuesto, pero si no se hace una política integral de aplicación de recursos, pues yo creo que el objetivo se va perdiendo. Entonces creo que se tiene que hacer un trabajo integral con todos los actores. Digo, no se puede hacer una reforma desde la Cámara de Diputados sin tomar en consideración a quienes vamos a ser usuarios del servicio tributario, porque bueno, pues sí es un impuesto y los impuestos imponen, ¿no? Pero yo creo que si se hace de una manera colegiada, pues menos brincos habría en el baile, ¿no? El investigador del Colegio del Estado de México, ¿por qué siempre se enfocan las reformas financieras o las reformas en materia económica a la clase social media? Bueno, es que siempre son los sectores que estamos cautivos, me incluyo ahí, ¿no? Exactamente. Por el tipo de actividad que desarrollamos,
y que la deducción no es mucho. Exactamente, ¿no? Por la forma en que efectivamente en un momento determinado se ha venido conformando esta base tributaria, ¿no? Y que hay los mecanismos que se dan a través de los servicios que se prestan, en donde pues los que somos de estas clases medias definitivamente pues estamos ahí presos, ¿no? de pagar los impuestos. Pero por favor, no hay alternativa. Sí, claro, es decir, alternativa en términos de que ya se mencionaba, hay que ampliar la base gravable, ¿no? Ahí entraríamos en otra discusión que lo voy a decir, pero sé que es muy polémico, ¿no? Yo creo que una forma de que se puede contrarrestar esta informalidad bajo ciertos mecanismos es, por ejemplo, a través de una generalización del IVA, ¿no? Porque alimentos y medicinas. Sí, no estoy diciéndolo en términos de que no reconozca que efectivamente afectará a los sectores más desfavorecidos. Ahí yo pienso que a través de los llamados impuestos indirectos, ¿no? A final de cuentas todos, ¿no? De una u otra forma nos convertimos en consumidores, y eso permitiría al Estado obtener más recursos. Entonces había que tener ahí justamente la suficiente capacidad. Pero ha sido muy polémico eso. Es muy polémico, por decirlo al principio, pero también había que analizarlo. Anotaría también ahí de pasada lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la exención generalizada del IVA para alimentos y medicinas, desgraciadamente también quien más se aprovecha de eso son los sectores que tienen mayores recursos, los que tienen, ¿no? Los ricos compran alimentos, compran medicinas, yo diría que mucho más que cualquier otro sectores, ¿no? Y ahí el problema es que efectivamente la proporción que gastan los sectores de menores ingresos es mayor que lo que gastan los sectores de mayores ingresos, ¿no? Ahí vendrían las discusiones alrededor de eso, pero bajo cierta perspectiva, una manera de escapar o de tener forma de que los sectores actualmente están en la informalidad es a través de un IVA generalizado, ¿no? Repito, lo estoy diciendo así sin desconocer. Ahora, hay que buscar otros mecanismos que compensaría eso, ¿no? Quisiera también anotar otra cuestión que en una tercera intervención podría extenderse, pero es, por ejemplo, a través de lo que corresponde cobrar a los gobiernos estatales, ¿no? Es una fuente de ingresos que desgraciadamente también se ha descuidado mucho, ¿no? Es un fondo. Sí, por ejemplo, el impuesto predial, etcétera, ¿no? También pondría yo bajo cierta perspectiva, ¿no? Uno como contribuyente no le importa si le cobra la federación, si le cobra a los estados, si le cobran los municipios, ¿no? Uno paga. Pero sí es una forma también que pudiera contribuir a detectar algunos sectores, ¿no? Y obligarlos efectivamente a contribuir al gasto, ¿no? Y a esta instancia a nivel estatal. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. El presidente del Colegio de Contadores Públicos en el Estado, Sergio Ramos, quería precisar algo relacionado con el IVA en alimentos. Sí, claro. De acuerdo a lo que establece el maestro, creo que se han hecho estudios. Sello, Alejandro. Sí, se han hecho muchos estudios numéricos, estamos hablando. Los países de primer mundo tienen su base en los impuestos indirectos, como es el IVA, ¿sí? Y en una menor proporción los impuestos directos, como pudiera ser el impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Lógicamente, quien consuma más va a pagar más, efectivamente. Esto es muy polémico, porque al final de cuentas, ¿quién estaría pagando un poquito más? Pues también la clase media baja. Estamos totalmente de acuerdo, no, la clase baja. ¿Sí? En ese aspecto. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta reforma también considera otros puntos muy relevantes, demasiados. Uno de ellos es la limitación de los automóviles
de 175,000 pesos a 130,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? El excedente también no va a ser una deducción autorizada. Si yo compro un automóvil en 200,000, 70,000 pesos no van a ser deducibles. Y en esa misma proporción en porcentaje, los gastos que repercute, gasolina, mantenimiento, refacciones y demás, serían no deducibles. El IVA en la misma proporción. Por otro lado, también hay que considerar que las deducciones personales en un decreto promulgado en el sexenio pasado con Felipe Calderón, de las colegiaturas, se vería limitado a 42,000 pesos, que son 2 salarios mínimos elevados al año, con deducciones de gastos médicos, colegiaturas, gastos funerarios e incluso los intereses por compra de adquisiciones de una casa habitación. ¿Esto qué quiere decir? Una persona física al año tendría nada más una deducción hasta 40,000 pesos en deducciones, cuando muchas veces se gasta más y otra vez de alguna manera está muy limitado en ese sentido. También se establece de alguna manera el IVA en zona fronteriza, que hoy en día es el 11%, darle una cuestión general al 16%, y considerábamos que en esta propuesta vendría un avance mayor en una tasa del porcentaje del IVA, que también pudiera ser bueno. Sabemos que esto repercute, pero el Estado necesita de ingresos. La cuestión aquí, buscaremos, ya lo decía nuestro diputado, en un momento dado, también la aplicación, la transparencia y la rendición de cuentas que se está buscando también, totalmente de acuerdo en ese sentido, porque si no hay rendición de cuentas, no sabemos en qué se está aplicando debidamente esos ingresos. Por lo tanto, lógicamente consideramos que sí el contribuyente de mediana capacidad van a seguir siendo los mismos. Hoy se refleja que el 40% de los cautivos vamos a seguir pagando más impuestos y el 60% de los informales van a seguir estando en ese régimen. Reinaldo Samperio, lo mismo de siempre. Los que estamos ya metidos en la base de datos de Hacienda, vamos a pagar más, al final de cuentas. Sí, por supuesto. Mira, hay un tema que fuera del aire estaban platicando y es sobre lo mismo. Tenemos un sector olvidado que es el sector primario, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un artículo 109 que nos enumera las gentes que están exentas, ¿sí? Y entre ellos, en su fracción 28, nos habla del sector primario, que tiene una deducción de 40 salarios mínimos al año. Ahora, bueno, en la propuesta nos remiten al artículo 88 y elimina esta exención. Entonces, el sector primario, que es, el agrícola, pues no va a gozar de esta exención, y de ahí se va a las cooperativas del mismo sector. Entonces pues estamos entrampados, ¿no? O sea, ahora el sector que debería pagar más, pues no lo paga. Y quienes ahora, por su capacidad administrativa, reúnen ciertos facilidades, pues ahora no las van a tener y van a entrar Pero el que paga más, el que gana más, siempre tiene mayor facilidad de deducción. Y eso lo sabemos, porque deduce casi la gran parte de lo que consume. Automóviles, restaurantes, viajes, gastos médicos mayores. Quien gana más puede pagar una renta de automóvil. Por eso, sí, y lo y de ahora, así es, aunque esté ahora acotado, estamos entrampados. Sí, estamos entrampados. Pedro, por favor. Sí, sin duda que es difícil esta situación de la economía. Sin duda, no es fácil, no es tan digerible esta situación, pero digo, en términos sencillos, pues por supuesto que aquí ya se comentaba cómo hacer que la mayoría de los mexicanos pudiéramos pagar impuestos, ampliando efectivamente la base de contribuyentes, porque ya en estudios que se han dado a conocer, pues hay un porcentaje muy elevado en la economía informal, que esos deberían estar contribuyendo en alguna medida con los impuestos para resolver todas las necesidades de este país, ¿no? Yo creo que esa es una parte, y comentábamos la cuestión del sector minero. Hoy vemos grandes empresas canadienses, generalmente o mayoritariamente canadienses,
Hay de otros países, pero hay muchos canadienses donde tienen concesionado miles y miles de hectáreas y que en esta concesión pues pagan una mínima cantidad al Estado mexicano, cuando también en nuestro caso hemos estado demandando que esto debería de ser la cuestión minera, deben pagar, o las mineras deben pagar sobre la producción. En algunos estudios se dice que hoy están saqueando más al país en este sector más que cuando los españoles, cuando de la famosa plata, porque hoy están explotando una serie de minerales y mucho oro, desde luego. Entonces, ya que en algunos estudios se menciona que el saqueo no ha parado, o sea, mentira que los españoles hasta ahí se terminó el saqueo, y es una serie de países. Y entonces yo creo que sí puede haber más recursos sin implementar el IVA generalizado, como lo comentaba el maestro. Desde luego que, como él decía en un principio, pues a veces depende de qué enfoque se le dé, y efectivamente hay muchos sectores que decían, bueno, pues si ya está enfermo, pues si todavía le cobras, pues ya lo van a dejar ahí, ¿no? Entonces es muy difícil, la verdad es que es muy polémico este asunto. Por eso en nuestro caso siempre nos hemos opuesto a que pudieran gravarse las medicinas y los alimentos, aunque deben clasificarse, porque pues a veces las sabritas cuadro básico se vuelven como alimentos, ¿no? Exactamente. Un cuadro básico. Habría que ver exactamente, hay cosas que la canasta básica, la famosa canasta básica, que eso incluye debería también medicamentos. así es, que eso debe quedar exento del Lo impuesto. tiene el Seguro Social, un cuadro básico de medicamentos. Y hay alimentos que sí deberían de grabarse, por ejemplo, hoy todas las bebidas endulzantes y saborizantes, todo eso. Finalmente el consumidor es quien va a pagar ese impuesto, pero ¿cuál es el objetivo en este sentido, en este último comentario? Que ya no se consuma tanto refresco, vamos, en esos términos, somos uno de los países más consumidores en este tipo, y que se está volviendo un problema por la obesidad, un problema de salud pública, que también el Estado, pues al rato no va a tener el recurso para atender esta situación. Entonces yo creo que hay temas importantes en esta iniciativa. Hay desde luego temas controversiales que pues efectivamente no estaríamos tan de acuerdo, pero que pues es esto, ¿no? Así es la cuestión de los impuestos, no a todos nos deja contentos, pero que yo creo que aquí sí debe de buscarse el que se afecte no tanto a la gente, no digo. Hoy faltan oportunidades, falta empleo, aunque el compañero de la construcción dice efectivamente es un sector que impulsa los empleos y además la economía de este país, pero la verdad es que hacen falta empleos, hace falta oportunidades, y todo este recurso que se paga a través de los impuestos debe utilizarse para crear esas oportunidades que hoy faltan en nuestro país. Para el sector de la construcción, esta propuesta le va a mermar, sobre todo en inversión, en proyección a desarrollo del propio sector. De inicio, yo creo que la reducción es inmediata del mismo porcentaje que se incremente el impuesto. De por sí ya traen que es una un crisis. 16%, ¿no? De manera inmediata. ¿Por qué? Porque si a mí me alcanzaba para hacer 10 viviendas, pues ahora como voy a impactarle el IVA, más el ICR, pues me va a alcanzar para hacer 6 viviendas. Entonces, de entrada, se ve, amén de que se pueda analizar bien las leyes secundarias, que es donde traen las letras chiquitas, habría que ver la miscelánea, ¿no? Realmente si sí traen algunos impuestos compensatorios que pudieran motivar a la industria de la construcción, que es lo que tendríamos que buscar. En lugar de constreñirla, pues motivarla para que haya más empleo y obviamente pues, mejor pagados, ¿no? Yo creo que sí tenemos que buscar el diálogo con los diputados, los senadores, para buscar enmendar un poquito esta iniciativa para que a todos nos convenga. Digo, va a ser muy difícil dejar a todos a gustos y contentos, ¿no? Pero yo creo que sí hay consideraciones en las que se está agravando a las bebidas endulzadas, ya viene en esta propuesta,
creo que con 2 pesos, 1%. Entonces ya está considerado, porque sí, en el fondo, el Estado tiene que invertir cada día más para la prevención de la diabetes. Somos el primer lugar en el mundo en consumo de refrescos. Entonces, yo creo que habría que hacer talleres para que podamos, con los expertos, los contadores, los economistas, la sociedad, los empresarios, los diputados y senadores, para ir haciendo las aportaciones que más convengan. Yo también creo que tenemos que analizar ese cuadro básico y que el resto pudiera inicialmente, no del 16, a lo mejor del 5, para que no se sienta tan pesado, ¿no? Gradualmente, porque, miren, el que gana 60 pesos diarios, ¿cuánto se gasta en alimentos y en medicinas? Las medicinas están garantizadas por la cobertura universal de salud. No va a comprar medicinas porque ya están garantizadas. Habría que checar que se les den, ¿no? Ahora, ¿quién va a consumir medicinas? Pues el que tiene la posibilidad, los de en medio para arriba. Ahora, el que gana el salario mínimo, pues se gasta en alimentos 40 pesos al día, y el que va al restaurante se gasta 500. Pues entonces, en esa proporción hay que ir pagando, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo. Digo, pues es impopular, todos los impuestos son impopulares, pero habría que arriesgarse un poquito y empezar con el 5%, defendiendo ese cuadro básico que ya está estipulado, y de ahí para arriba, ahí poco a poco. Eso ayudaría más y no cargar sobre los mismos que estamos cautivos, ¿no? Economista Sánchez Tello, pero nada más agregando, la otra cuestión que ya mencionaba hace rato, un informal de una u otra forma va y consume, ¿no? Entonces ahí, es decir, consume alimentos y demás, que efectivamente a lo mejor no se piensa en un principio en una tasa del 16% que es del IVA, es una tasa menor, ¿no? Y exentando una canasta básica. Entonces es informal a la hora que va a consumir, ¿no? Que va a comprar alimentos, ya está contribuyendo, ¿no? Cosa que actualmente, ¿no? Y mira que también habla uno de la economía informal de una manera así un poco, pues, son los informales. Hay informales que tienen niveles de ingresos bastante importantes, ¿no? Los bodegueros, entonces, ¿no? Por ejemplo. por eso yo que era un poco... ¿Faltó algún sector en esta iniciativa de reforma? Por ejemplo, yo no veo que a los funcionarios públicos que ganan, en ciertos niveles ganan muy bien, ganan más de 200,000, los ministros de las Cortes, los legisladores, llámense diputados, senadores, o locales. Sí, por supuesto. Y ganan muy bien. Lo decía también al principio, la otra parte del asunto también es en términos del gasto, ¿no? No solo en términos de las tasas, en términos del ingreso, sino también en términos del gasto. Sí, reducir el número de... Ahí se tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Los gastos, por ejemplo, para los procesos electorales, ¿no? Los gastos que se tienen para muchas cuestiones de publicidad, para cuestiones que se tienen en términos también de gastos que uno considera superfluos, ¿no? No soy de los que hacen las críticas fáciles, pero sí creo que hay rubros, hay renglones del gasto que pudieran efectivamente revisarse, ¿no? Y tener un recorte, y de esa forma también tener la posibilidad de destinar esos recursos a otras prioridades, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, ya que si nos vamos ya de manera muy sucinta, hay quienes dicen que esta reforma lleva alguna suspicacia, algunas bolas de humo. Por ejemplo, el del IVA a las colegiaturas, que va a defender la oposición y que se van a hacer como una... la oposición se puso en contra de esto y ya ganamos, ¿no? Mientras van a pasar el resto de los impuestos. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven como contadores? Bueno, realmente consideramos que la reforma hacia el IVA de las colegiaturas no se va a dar. No va a pasar. Es un hecho, es una cortina de humo para desviar otras circunstancias. Lo que no se ha hecho mención también es, por ejemplo, nos va a pegar mucho el efecto de homologar las bases del ISR al Seguro Social en cuestiones de retenciones de impuestos. Eso ya está más que platicado de alguna manera, es algo que no se ha tocado de alguna forma,
¿Qué quiere decir esto? Las bases hoy en día con que se cotiza Seguro Social e Infonavit son diferentes a las que se cotizan contra impuestos sobre la renta. Hoy en día el empresario, y aquí tenemos a un representante del Consejo Coordinador Empresarial, se tienen que fijar mucho en ese aspecto porque los empresarios van a pagar más por las aportaciones y al trabajador le van a descontar más dinero. Por supuesto. Entonces, que sí estamos considerando van a empezar los despidos. Sí, es correcto. Junto con la reforma laboral. Desde que se sacó al público esta idea, ha reducido la generación de empleos. La contratación. O sea, ¿qué hacemos? Hacer más con menos, claro, ¿no? Correcto. Entonces, ¿o la informalidad? O la informalidad. Entonces, digo, sí, ha aumentado la informalidad y creo que va a ser muy difícil que los empresarios nos animemos a contratar nueva mano de obra, porque este impuesto va a afectar de manera directa. Entonces habría que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ISR, Seguro Social, Infonavit. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias al profesor Pedro Porras Pérez, diputado federal del PRD. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y desde luego a mis compañeros por compartir sus puntos de vista. Gracias también a Raimundo Lascano Mejía, secretario de la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias a todos y estamos a la orden para cuando nos vuelvan a invitar. También al profesor Alejandro Sánchez Tello, es economista investigador del Colegio del Estado de Hidalgo. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Estamos a sus órdenes. Y a los contadores públicos, a su presidente Sergio Ramos Gómez, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a Reinaldo Samperio Hernández, vicepresidente. Muchas gracias por la invitación. Y a quienes hicieron posible la transmisión por televisión vía internet, Jaciel Velasco, Celso García, y a los operadores aquí en Pachuca, Jorge Martínez, y a Don Memo Ortega, que nos puso mal la introducción, ¿verdad? Pero luego nos vamos a desquitar con él. Gracias, buenas noches, pide Juan Carlos Ortiz. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.